Buenas noches, amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, voy por el tercer video en el día de hoy. Me estoy poniendo al día con los videos que le debía por estos días que estuve ausentada por el inicio de la feria judicial. Así que bueno, me estoy actualizando con todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien y en esta oportunidad el video va a tratar sobre ordena tu casa, tu vida y tu espacio, sobre lo que vendría a ser la psicología del orden, que es una psicología que en realidad se inició, siempre existió. Siempre en realidad nosotros los psicólogos en el ámbito clínico analizamos muchísimo no solamente la alineación de la persona y cómo se presenta, que también habla de su capacidad para ordenarse frente al mundo, sino que si tenemos oportunidad de poder ver fotos, imágenes o poder directamente a veces en algunos casos acceder a los lugares de vivienda donde está el paciente, también se analiza muchísimo el tipo de orden que el paciente despliega o tiene en su casa o en su espacio vital de moratoria, ¿no verdad? El sentido de organización que yo tenga en mi vida y principalmente en mi metro cuadrado a la redonda de mi cuerpo es muy importante y habla muchísimo de nuestro estado mental. Por eso es ordena tu casa y tu vida, porque de alguna manera cuando nosotros empezamos a cortar con una cantidad de elementos que son nocivos para nosotros, empezamos a tomar decisiones que nos conducen a lugares mejores con respecto a nuestros proyectos de vida, a las personas que elegimos tener a nuestro lado y demás, es cuando también el ser humano por naturaleza empieza a ordenar más su territorio o su espacio de moración o donde se encuentra viviendo. Este elemento no es menor. La psicología del orden es clave. Se puso más de moda ahora con el surgimiento de Marie Kondo, que la deben haber visto todos, que es la japonesa que se especializa en ordenar habitaciones según los planteamientos del Feng Shui y demás, pero en realidad es una técnica que es ultramilenaria, que viene de hace siglos en Oriente y que está principalmente basada en la armonía y en el orden de los entornos que nos rodean para que nos devuelvan también armonía a nosotros. ¿Qué significa esto específicamente? Que si yo me encuentro en un espacio ordenado, mi mente va a funcionar ordenadamente y a su vez si mi mente está ordenada, yo voy a encontrarme en un espacio con orden y con lógica funcional. ¿Por qué? Porque en realidad a veces uno puede decir, bueno, no importa, tengo cosas que hace meses que tengo que ordenar pero no ordeno, igual nadie las ve y sin embargo mi cabeza, mi cerebro sí las está viendo. Y nosotros funcionamos mentalmente según un principio de escaneo que en realidad es completamente inconsciente, que si nos encontramos en un espacio físico y nuestro cerebro está escaneando en el entorno gran caos, desorden y diríamos falta de armonía en los objetos, también se va a traducir en un malestar interno que si bien es inconsciente y no perceptible por nosotros de manera directa, nuestro cerebro sí lo percibe, nuestro cerebro sí lo interpreta y por consiguiente genera una alteración en nuestro estado mental. Estos elementos entonces por eso pasan a ser muy importantes. El lugar donde nosotros vivimos tiene que ser un lugar donde haya orden y donde haya armonía de objetos, ¿sí? Lo máximo posible. De hecho, cuanto menos objetos puedan tener, a veces es mejor porque también es una manera de bajar los índices de estimulación de nuestro cerebro, si no nuestra mente está bombardeada todo el tiempo por estímulos constantes, ¿sí? Cuando tenemos muchos objetos abarrotados y eso también puede generar confusión, malestar y desorden interior. Acá el punto está en que todo lo que yo tenga ordenado en el exterior va a traducirse en orden en el interior. Y todo lo que yo tengo ordenado en mi interior se va a traducir o a traspolar o a proyectar en orden en el exterior. Este elemento, que es un principio clave de la psicología del orden, es central para que ustedes puedan entender por qué es tan importante y en realidad no en vano por qué Oriente lo desarrolla tanto como diríamos uno de sus principios a través del Feng Shui, que no deja de ser nada más y nada menos que una psicología del orden planteada más desde el lugar de lo decorativo y desde el lugar de la circulación de la energía en el ambiente. Claramente, no es lo mismo que yo trabaje en un depósito donde está todo acumulado y mal ordenado, que trabaje en un lugar donde, diríamos, está todo planificado para que mi mente esté focalizada en lo que hago y no distraída mirando cajas acumuladas contra una pared, etcétera. Por otra parte, otro tema que está vinculado, que también es interesante y me gustaría compartirlo con ustedes porque va a aportar mucha información. ¿Qué tipo de desórdenes tenemos?
Los tipos de desorden también se clasifican, aunque les parezca mentira. Y me hace gracia porque en realidad también los desórdenes pueden ser perfilados. ¿Por qué? Porque según el tipo de desorden que yo tenga, es el tipo, diríamos, no sé si de alteración, pero sí de estructura que tengo psíquica para poder percibir la realidad. Hay personas que frente a determinados desórdenes no pueden soportar estar en determinados espacios. Sin embargo, hay otras que pueden vivir en lugares donde tienen que, por ejemplo, caminar por arriba de cajas o por pasar por encima de bibliotecas para poder llegar a una puerta. Entonces, el desorden habla también del tipo de desorden que nosotros podemos tener a nivel mental, que no quiere decir que yo tenga una patología psíquica, pero sí que hay algo del orden, de, valga la redundancia, el desorden que está alterando mi mente y que hace que yo pueda vivir en un estado de caos total en mi entorno sin que me moleste. Hay una serie que es muy interesante y se las recomiendo ver, que la están pasando por Netflix, creo, actualmente hasta el día de hoy, pero pertenece a Discovery, que se llama Acumuladores Compulsivos, donde muestra una serie de personas que acumulan objetos desordenadamente, por supuesto, y abarrotan sus casas de cosas que no utilizan, que no usan, que generan muchísima complicación e intoxicación en los espacios donde viven, ¿sí? Y que hablan de los estados mentales en los que ellos se encuentran. Inclusive muestra como técnicos especializados en psicología del orden van a las casas y ayudan a estas personas a poder tirar y desechar lo que no usan. Y acá está el centro explicativo de la psicología del orden. Por eso ordena tu casa, ¿sí? Y ordena tu vida. Cuando yo aprendo a desechar aquello que no me sirve, ¿sí? Y que no me estás haciendo feliz ni dándome una utilidad real en el momento en el que me encuentro desde el punto de vista psicológico vital, entonces realmente aprendo a mantener ordenado mi espacio vital de vida y de existencia. Cuando yo aprendo psicológicamente a no llenarme ni rodearme ni de personas ni de circunstancias que no me aportan absolutamente nada, que no me dan ningún beneficio, que no me devuelven nada positivo, entonces evito desordenar mis espacios también vitales a nivel físico. Una persona que sabe poner límites, una persona que sabe elegir entre lo que quiere que la acompañe y lo que no quiere que la acompañe, es una persona que va a mantener ordenada su casa. Y esto, que les parece increíble, es nada más y nada menos que el principio de la proyección puesto en el mundo del orden, o sea, nuestra mente proyectada en el mundo de los objetos. Miren cómo es la casa en orden de una persona y se van a dar cuenta cómo son esas personas por dentro. Otro elemento más que les agrego. No en vano, nosotros los psicólogos en el ámbito clínico manejamos un test proyectivo a través de los dibujos que se llama HTP, House, Tree, Person, que es un dibujo que elige dibujar a una casa, una persona y un árbol. Las casas se buscan y son las elegidas para ser dibujadas, ¿sí? Porque en realidad la casa lo que representa es la proyección del yo del sujeto en el mundo. Nosotros somos nuestra casa. Si nuestra casa es inhóspita, si nuestra casa está desordenada, si nuestra casa está llena de elementos que no utilizamos, viejos, rotos, desechados, nosotros tenemos algo de todo eso en nuestro interior. Nosotros tenemos algo que contenemos roto, algo que está desechado que no utilizamos, algo que seguimos aferrados a ello y no nos da ningún tipo de utilidad ni de beneficio. Entonces tengan en cuenta estos principios para mantener en orden la casa, pero no solamente porque tengo que tener la casa ordenada. Hagan el camino opuesto, ordénense ustedes mentalmente y van a ver cómo automáticamente ordenan el lugar donde ustedes viven y se transforma en un ambiente que a ustedes les va a empezar a agradar muchísimo más estar, porque el cerebro va a estar más asociado a la armonía y el orden que ustedes le dan al ambiente donde se encuentran, porque en realidad el orden está asociado directamente al estado mental en el que se encuentran a nivel interno. Si ustedes están deprimidos, si ustedes están rodeados de personas que no quieren y no aprecian, seguramente el lugar donde estén viviendo es un lugar donde no les gusta estar, donde no, diríamos, se sientan cómodos porque esté muy desordenado, muy desajustado el espacio, muy abarrotado de cosas que no utilizan, haya una cantidad de cosas que necesitan tirar y sacar que no lo hacen nunca, que no les llega nunca el momento, y esto está asociado directamente a los estados emocionales. Gracias por los corazones. Eso significa que
ya estoy cumpliendo mi cometido con este video, que estoy llegando a alguien que ya le hizo un clic muy importante en este momento lo que les estoy planteando. Le mando un beso grande, no sé, no leo todavía el nombre de todos los que están conectados quién es, pero bueno, enhorabuena, me alegro que este mensaje te haya llegado, porque entonces quiere decir que ahora van a ir a ordenar, porque primero ya identificaron la clave, que es donde está el fusible o la caja de fusibles para el orden, que es saber a qué se asocia el desorden que tengo en lo emocional interno mío. Yo arreglo lo emocional interno mío y inmediatamente van a ver como mañana van a salir corriendo a ordenar todo eso que tienen pospuesto y todos esos papeles, esas cajas que no ordenan, esas cosas que no tiran o esas cosas que no desechan. A ver, agrego más ejemplos porque veo que fue de gran utilidad este elemento. Piensen, por ejemplo, en las personas, ¿sí? Cuando se separan o se divorcian o se separan y se rompen los vínculos de pareja, que cada uno se va con sus cosas, y piensen cómo cuesta muchas veces sacar los objetos de las casas o ordenar los objetos que yo traje cuando me separé, después de mi separación, después de mi divorcio, cómo reordeno las cosas en mi nuevo mundo. Porque en realidad mi mundo físico está asociado a mi mundo emocional. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta estos tips, estos elementos, porque son tips mentales que los van a ayudar a ustedes para poder desarmar aquello que mucha gente le cuesta muchísimo y dicen, no sé por qué no ordeno, no sé por qué no mantengo todo en armonía. Bueno, porque hay elementos emocionales que están pegados a los objetos. Por eso me cuesta ordenar el objeto, por eso el objeto está desordenado, ¿sí? Porque seguramente hay miedos. Los otros días estaba en consulta clínica con una pacienta y ella me planteaba que hacía más o menos unos 4 años que no podía ordenar un área de la casa, ¿sí? Escuchen bien esto, que estaba abarrotada de papeles y de formularios y de cosas que ella no sabía por qué no podía ni siquiera acercarse físicamente a esos papeles y a esa área de la casa para poder ordenar. Entonces comenzamos a trabajar emocionalmente qué pasaba y a qué se vinculaban estos papeles. Ahora estén sentados porque se van a caer para atrás, no van a poder creerlo. Y ella en realidad se empieza a dar cuenta que todos esos papeles que tenía que ordenar eran papeles pertenecientes a su ex trabajo, a un trabajo que había tenido hace mucho tiempo, donde había tenido una, diríamos, emoción muy negativa asociada, había sufrido acoso laboral, la habían echado de una manera muy complicada, muy lastimosa, ella había sufrido muchísimo y estos papeles estaban vinculados a esa actividad laboral y ella no podía acercarse, ni siquiera físicamente al área donde estaban esos papeles. Pero esto no terminó acá. A su vez se une a toda esta seguidilla de emociones vinculadas al tema del desorden, que ella tendía a tapar estos papeles para que no se vieran, ¿sí? Y que quedaran relativamente disimulados, y era como que las, diríamos, montañas de papeles todos los días crecían un poco más, ella no podía acercarse a eso, era como un monstruo de 7 cabezas, simbolizaba para ella eso, y seguimos trabajando emocionalmente. Resulta que el área, a su vez, física dentro de la casa donde estaban acumulados todos estos papeles asociados a su trabajo, a su ex trabajo, mejor dicho, que la había lastimado muchísimo, era un lugar, ¿sí?, donde en un pasado era nada más y nada menos que la habitación, ¿sí?, de los papás de ella, porque vive en una casa reciclada y la habitación de sus padres en un origen en esa casa era hoy por hoy lo que resulta ser su escritorio. ¿De acuerdo? Entonces ella no podía acercarse a ese lugar por lo que simbolizaban los papeles emocionalmente, por lo laboral, pero también había una limitación porque estaban esos papeles enquistados y acumulados y desordenados en el área donde pertenecía en un origen, ¿sí?, al dormitorio de sus padres. Y claramente venía de una familia donde había sufrido muchísima violencia doméstica y donde la mayor conflictiva y la mayor problemática se encontraba en la alcoba materna-paterna. Por consiguiente, había una asociación doble de acontecimientos traumáticos, o mejor dicho, postraumáticos asociados al desorden, ¿sí?, que ella tenía y que no podía entrar, no podía acceder a esa área porque había algo en su mente que la hacía entrar en alarma, cortaba toda la energía e imposibilitaba que ella pudiera ordenar
diríamos, ese lugar. Se trabajó emocionalmente, pudo desarmar la estructura emocional que había asociada al desorden y de manera automática pudo al otro día, de forma inmediata, ir a ordenar esos papeles, que lo realizó en un total de 4 a 5 horas que le llevó nada más. A ver, digo nada más, es bastante, pero en realidad era un desorden muy grande porque de hecho sacó fotos, me las trajo, yo pude ver cómo eran las características de su desorden físico y conseguir transformar esa área ahora en un lugar de lectura junto a una ventana que se encuentra en la parte superior de la casa, donde tiene un balcón, y diríamos reestructurar esta área. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque me parece súper enriquecedor para todos los que están atravesando en parte esta problemática, que mal o bien todos en parte podemos atravesarla alguna vez en nuestras vidas. Significa que en realidad los desórdenes no son porque uno tiene la voluntad de tener el desorden, es porque evidentemente hay un canal emocional que está bloqueando que nosotros ordenemos algo. Nuestro cerebro interpreta que si ordenamos eso que está asociado a lo emocional, algo malo puede pasarnos. Entonces entra en alarma y evita que el sujeto ordene, evita que el sujeto tome la acción directa de poder ponerse frente al caos y ordenarlo, porque eso significa mucho más que ordenar papeles. Significa, en el caso, por ejemplo, de esta paciente, ordenar todo su pasado, ¿de acuerdo? Entonces, aprendan a ver rápidamente cuáles son los elementos emocionales asociados al desorden que están sufriendo en la actualidad y vean cómo lo pueden desarmar directamente de manera rápida. Otra viñeta clínica que fue hace muchísimo tiempo, se trató de un paciente varón grande, adulto, que tenía una gran complicación por poder, diríamos, solucionar los problemas del motor de su vehículo, que no lo podía hacer, y hacía más o menos unos 3 años que tenía el auto parado y no podía arreglar detalles de ese motor para poder poner en funcionamiento ese auto. Y en realidad empezamos a trabajar emocionalmente toda esta cuestión. Ustedes saben que psicológicamente los varones funcionan de una manera más obsesiva que nosotras las mujeres y son muy detallistas con todo esto de los mecanismos, los engranajes, los motores, y él asociaba desde el punto de vista simbólico, inconsciente, el motor al motor de vida. O sea, él durante esos 3 años, que es lo que se saca en conclusión en la terapia, sale a la luz de que había quedado totalmente parado en la vida, no había podido moverse más, pero desde el punto de vista literal, no había podido hacer más viajes, no había podido relacionarse más con personas, porque el motor estaba asociado o anclado a la idea simbólica inconsciente de que era el motor de su vida, de alguna manera, de que era el motor para que él siguiera moviéndose. Cuando se paró el motor físico, su mente asoció que se paró todo lo demás. Y claramente estaba asociado el problema inicial de ese motor que había quedado frenado y averiado a un problema emocional muy fuerte que lo había marcado. Entonces, arreglar ese motor significaba movilizar todo el dolor que había detrás. Por consiguiente, no lo podía hacer y eso generaba un grandísimo conflicto y problema emocional en él que le impedía de alguna manera tomar una acción, diríamos, directa, ¿no verdad?, de solución de este problema, que en realidad le costaba muchísimo poder arreglarlo de una forma que cualquier otra persona, capaz que de una manera más rápida, pudiera haber solucionado sin ningún tipo de conflicto. Bien, traten de hacer un ejercicio que a mí me parece súper interesante, que en realidad lo propongo en este tipo de casos que están vinculados al tema del desorden, que no saben cómo solucionar el desorden en sus vidas y demás, que tiene que ver con poder ver cómo es la casa de ustedes o donde ustedes viven por fuera y cómo es realmente por dentro. O sea, qué es lo que muestran externamente y cuál es el orden o el desorden que hay en el interior. ¿Cuáles son las características del desorden que sufren? Porque en realidad nosotros cuando vivimos en desorden estamos sufriendo todo el tiempo muchísimo la tensión que genera en nuestro cerebro, que el cerebro vea el desorden que hay y el caos que hay de objetos a nuestro alrededor, ¿sí? Hay un video, clip, que es de Britney Spears, si mal no recuerdo, no me acuerdo ahora cuál es la canción, no es una de mis cantantes predilectas, que es un video donde muestra una especie de ama de casa norteamericana tradicional, típica,
que se ve en el frente de su casa, con la casa toda perfecta, preciosa y impecable externamente, y por dentro hay toda una realidad completamente opuesta a la que muestra en el frente. Entonces traten de hacer ese ejercicio para poder empezar a identificar a qué se asocia el desorden, diríamos que padecen, porque en realidad nosotros padecemos los desórdenes internos de nuestros hogares. Ahora en cuarentena ni les cuento cómo este elemento emerge de una manera masiva, de una manera frontal y mucho más virulenta, porque nosotros nos encontramos viviendo 24 horas por 24 horas en el mismo lugar. Por consiguiente, es un buen momento para poder habilitar espacios nuevos en la casa, ordenar rincones que quizás no me gustaba cómo estaban hechos, ordenados, rearmar, redecorar, porque todo esto es una reconstitución constante y recomposición continua de mi interior, ¿de acuerdo? Esto no tienen que perderlo de vista. Es muy importante. Nosotros cuando estamos ordenando y decorando, en realidad estamos reconstruyendo partes de nuestro propio interior y es clave poder tenerlo en cuenta. Una confidencia que les comparto a todos, que se van a reír mucho, es que cuando yo hice orientación vocacional, al principio, iba a hacer psiquiatría, iba a hacer la parte de psiquiatría y o neurología, que era lo que más me interesaba. Después terminé optando por psicología y actualmente me formo mucho, también trato de especializarme en la parte de neuropsicología. Pero antes de decidir psicología, a mí en orientación vocacional me salió nada más y nada menos que como disciplina alternativa decoración de interiores. Y bueno, hoy por hoy podría decir que aporto desde un lugar profesional en la psicología como psicóloga, como una especie de orientadora de decoración de interiores mentales. En realidad el psicólogo es un orientador de cómo el paciente puede decorar, redecorar, ordenar y reordenar su interior para mejorar su calidad de vida, mejorar su bienestar interno y sentirse cada día mejor con el espacio físico en el que vive, por fuera y por dentro, porque el espacio físico en el que vivimos es un reflejo de nuestro espacio interior y diríamos, si nuestro espacio físico externo es acogedor y nos hace sentir calidez, seguramente nuestro interior también es cálido y nos sentimos acogidos en nuestro interior, pero si tenemos desconexiones internas también van a aparecer en cómo esté planteado el ambiente externo y demás. Yo he visto desde la clínica cosas increíbles. He tenido la oportunidad, trabajando en el Vilar de Bo, de poder entrar a casas de paciente y trabajando en contexto también, donde me encontré con muchísimas realidades, donde uno veía el deterioro en el caos de la casa, en paralelismo al deterioro que el pobre paciente tenía en su mente, cosas complicadísimas, cuadros de depresión muy graves, donde en realidad la casa está como diríamos abandonada internamente, como que no tiene vida, como que está muerta por dentro, que no deja de ser la misma vivencia de muerte del depresivo, ¿no? Cuando ya estamos hablando de cuadros mucho más complicados. Entonces no se olviden este elemento, no solamente para verlo en ustedes, sino también para poder quizás ayudar a otros, donde capaz que van a la casa de alguien, ahora no tanto porque estamos en cuarentena, pero ven cómo vive alguien y entonces traten de sacar conclusiones en qué pueden ayudarlo, porque seguramente a veces pueden rescatar a muchas personas y pueden salvar muchas vidas ayudando cuando empiezan a percibir este tipo de deterioros, que es más visible en personas de tercera edad, porque los veteranos como que se dejan, se abandonan y demás por el tema del deterioro mental, pero también uno puede verlo en personas jóvenes y adultas grandes cuando son cuadros de depresión importantes, donde la casa empieza como a descomponerse, diríamos, internamente, y hay un paralelismo directo con el estado de ánimo de la persona y cómo se encuentra en el interior y cómo es esa casa en el interior, o qué, mejor dicho, nos hace sentir esa casa cuando tomamos contacto con ella. Traten de tenerlo en cuenta para ustedes y para los demás también, ¿sí? Bien. También está vinculado el tema de los olores, está vinculado el tema de la limpieza, en esto del tema de la casa y la armonía. Es clave, es importantísimo porque nuestro aparato psíquico también funciona con una memoria olfativa, ¿sí? O sea que el mantener el espacio limpio donde yo me encuentro viviendo, la higiene, la armonía, es también una forma de mantener la paz y el equilibrio dentro del lugar donde me encuentro y que sea un espacio acogedor que me dé ganas de estar,
que me dé ganas de vivir y que realmente represente lo que yo siento cuando vivo y ocupo un espacio en este mundo en el que estoy viviendo, ¿no? O sea, es, diríamos, mi espacio de control, mi metro cuadrado que tiene que estar ordenado como mi parcela en el mundo. Hoy en la cuarentena más que nunca. Así que bueno, esto por lo pronto sería el video relacionado con el tema de ordena tu casa y ordena tu vida. Espero que les haya servido. Sé que hay muchos que están mirando que les sirvió muchísimo, así que me alegro mucho. Felices futuros órdenes en su casa. Ojalá que puedan seguir ordenando, que puedan seguir haciendo lindas actividades decorativas y redecorativas en los espacios, que puedan seguir alegrando los lugares donde se encuentran hoy por hoy viviendo, y van a ver qué cantidad de adrenalina y buena energía que les devuelve el poder ordenar lugares que antes veían feos, tristes y oscurecidos y ahora los pueden iluminar de otra manera, les pueden poner otras cosas lindas, pueden transformarlos en nuevos espacios para sentir cosas nuevas, porque de eso se trata. La casa tiene que ser un lugar donde yo me sienta bien, confortable y que me recepcione con sus emociones, con sus afectos, con mis recuerdos en las paredes, en portarretratos, que vea cosas lindas, que me transmita buena energía y que me cargue de energía, que sea mi caparazón de protección en el mundo. Les mando un beso gigante, espero que les haya gustado el video. Sé que sí, es un tema que les súper gusta, siempre que lo trato, la vez pasada lo traté desde un lugar mucho más estructural, hoy lo traté desde un lugar mucho más práctico, pero sé que es un tema que les gusta muchísimo, así que voy a seguir avanzando sobre la temática, les prometo estudiar más y poder aportarles más cosas. Les voy a dejar el link de acumuladores compulsivos más abajo de la Discovery para que puedan compartir y puedan mirarlo y puedan seguir creciendo en conocimiento sobre esta temática, y recomendarles, capaz que también está Maricondo en Netflix, que les enseña a ordenar los espacios, pero acuérdense que la magia genial y que el brillo extra y diríamos ese encanto especial se lo ponen ustedes con su estado de ánimo a los lugares donde viven. Ustedes hacen el lugar donde están, nosotros transformamos el espacio y hacemos nuestro propio ambiente donde estemos, donde nos encontremos. Sí, muchísimas gracias Rocío, gracias Ana. Bueno, Ana, México, un beso gigante, está México conectado, también está Perú, mi colega Clelia, un abrazo, debo escribirte, amiga, les mando un abrazo gigante, un beso enorme para todo Uruguay, para todo México que está presente, para todo Perú, para todos, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por los corazones, muchísimas gracias. Acá estoy buscando a Nane, un beso gigante, me alegro que te haya servido, porque sé que mandaste muchos corazones y bueno, sé que te activé algo que mañana va a ser, que seguramente mañana o pasado o cuando puedas ordenes eso pendiente para transformar tu espacio en un lugar mucho más lindo y más propio, que te transmita energía, buena onda y mucha dignidad para vos misma, que es lo que nos merecemos todos. Les mando un beso gigante, los quiero muchísimo, gracias por estar ahí. Mañana voy con 3 más porque si no hoy me voy a ir casi hasta las 3 de la mañana. Así que bueno, seguramente se les debe haber acabado el pop en esta maratón, ultra maratónica de casi 3 videos y medios el día de hoy. Les mando un beso enorme. Mañana estoy, se los prometo, a pesar de que sea sábado. Y seguimos en contacto para que, como siempre les digo, salgamos mejor de la cuarentena de lo que entramos a ella. Gracias por los corazones, gracias por los likes. Un beso enorme, cuídense, siéntanse bien con lo que tenemos, traten de hacer con lo que tienen lo máximo posible y sigan cargándose de energía. Yo los voy a ayudar en eso. Chau, chau, los quiero. ¡Mua! Besos. Chau.